Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando. Dale. Bienvenidos todos a esta SD Talks. Estamos acá con un ídolo personal que se llama Martín Morini. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Un gusto, Súper. saludos a todos y a todas que se vayan conectando. Y a poquito, a ver cómo va. Bien, acá en Berlín, un poco nublado, como de costumbre, Como siempre. como siempre. Y nada, Bueno, esta sesión está siendo grabada. Les voy a avisar para que después todos los que no hayan podido conectarse la vean en diferido. La pueden encontrar en la web de ESDI. Y bueno, para que creo que tenemos muchísimo por contar, por hablar. De hecho, ayer nos conectamos y estuvimos ya 2 horas. Vamos a intentar resumir poco. Y si no, como también teníamos la idea de ayer, la vamos a pasar en 2x y que dure 1 hora. Si querés, bueno, vamos empezando. Si te querés presentar, Martín. dale. Bueno, mi nombre es Martín Borini. En los últimos años lo digo mucho más. Siempre me manejé con seudónimos. Vimos de una generación de seudónimos, de los fines de los 90 empecé a trabajar, a involucrarme con lo que es la tecnología y la tecnología en ese momento con Avisara. Y fui teniendo distintos seudónimos y el último es I Love You, pero antes tuve otros, varios más y bueno, distintas. Y desde esa época empezó a trabajar con esta fusión y a crear esta fusión entre el video en tiempo real, la iluminación, el diseño de espacios y bueno, eso es un poco donde yo me manejo, aplicado a teatro, festivales, instalaciones de artistas, bueno, whatever. ¿Por qué I love you? Al margen de que No, tenés mucho amor por no, entregar y que nos querés a todos. hubo una amiga que me estaba chateando en un momento en Messenger y me dice, sos una I love you. Y yo dije, "Ay, qué linda I love you". Y yo cada vez que hacía un set en ese momento, yo le ponía un nombre conceptual. Y estaba dibujando a mano en esa época, y era muy I love you, y quedó I love you. Y de pronto ponía I love you, y quedó, y quedó, y quedó, y fue un momento que quedó. Se usaba fue cuando, nada, mucho el chat de MSN. Tremendo, y lo escribías con minúsculas y mayúsculas, seguro. Martín, ya vas a contar lo que estás haciendo ahora, pero ¿cómo empezaste esto? Eh, bueno, básicamente también es como una casualidad, porque cuando yo empiezo a trabajar, soy videojockey dentro de todo, tampoco lo sabía, y cuando empecé a trabajar con imágenes en lugares, empecé a hacer puestas. Yo vivía en una época en un galpón con unos amigos y unas amigas que para juntar plata teníamos que hacer distintos eventos. Y dentro de eso había muchas fiestas, era lo que más rendía. Entonces empecé yo con las cosas que veía, empecé a armar instalaciones. Y se fue dando que todo lo que armaba tenía un carácter bastante tecnológico y empezaron a aparecer los primeros proyectores, ¿no? Y todo eso. Y desde ahí empecé a fusionar todas esas puestas. Empecé a hacer decoraciones para la fiesta. Y empezaron bastante gente. Yo vivo en el conurbano, en zona sur, en Argentina, no es en el centro de la capital, sino en las afueras. Y entonces me manejé siempre por ese ámbito. Y al mismo tiempo, empecé a trabajar en teatro con mi hermano, que me pide colaboraciones. Yo tenía 15, 16 años, y que le haga inventos, ¿no? Y yo, en realidad, lo que fui a hacer ahí fue hacer algo que ya hacía cuando dice toda mi vida, que hacer inventos y mecanismos. Y ahí me involucré mucho en el teatro. Entonces, muchos años, de los 16 hasta los 21, trabajé en el ámbito teatral, haciendo inventos y mecanismos para distintas obras de teatro danza, teatros de clown, nada, nada. En ese momento también gané mis premios y todo eso. Es un rubro raro, pero hacía máquinas que se automatizaban con las consolas de luces y bla, bla, que había en ese momento, ¿no? Que era todo voltaje. Y ahí me fui metiendo en un mundo
espacial, digamos, y me metí en escenografía, y empecé a combinar ese tipo de cosas, y en paralelo me fui obsesionando con las computadoras, que siempre me llevé muy bien con las computadoras, y me fui metiendo en cibercafés y todo eso, y así aprendí a programar. Y todo eso Eso lo me, fui... perdón, eso me contabas ayer y me vuelve loco que muy tarde me contabas, tuviste tu primer ordenador, tu primera computadora, y Sí, que a cambio de webs te dejaban usar en un cibercafé un ordenador donde vos programabas estas cosas con las que estabas empezando a trabajar. claro. En realidad entre internet, yo siempre me llevé muy bien con las computadoras. No, lo que no me llevé muy bien es con los sistemas de educación, que después si querés nos metemos ahí directamente, em, pero me llevé muy bien con la sintaxis de la programación. Y siempre hubo un ordenador cuando yo era muy chico en casa que lo usábamos, que aprendí a- a programar en DOS y después y anterior tuve una Commodore y ahí aprendí a programar en BASIC. Me gané como no sé, como una pasantía y yo era muy chico, pero aprendí mucho y tenía como esa capacidad. Y después en todo el orden educacional siempre fue un desastre, salvo en eso. Entonces cuando ya vi que había cibers en los 90 en Buenos Aires, en el conurbano, me metí, dije, ¿qué mierda es esto? Y empecé a decir, esto nos va a destruir, y me metí a ver qué era. Y lo odié. Me pareció muy detestable Internet en ese momento. Y después entendí que Internet no solamente es una cosa, sino hay muchas Internet, y ahí empecé a diferenciar cosas, dónde quería estar, de qué lado y cómo, porque yo sentía que nos iba a dominar, obviamente nos domina, pero en ese momento encontré lugares dentro de Internet y empecé a hacer más que nada, me dediqué como a la exploración más activista de esa época, ¿no? Y, y de algún modo fui haciendo cosas estéticas dentro de eso. Fui viendo como los códigos de las páginas de casino, los códigos de los pop-up. En un momento era cuando abrías la compu y te salían pop-up por todos lados. Las páginas pornográficas tenían unos códigos muy locos sobre eso también. Y empecé a copiar y entender ese lenguaje. Y empecé a copiar texto, robar, y empecé a armar mi propio invento de eso. Y a partir de ese invento de pop-up y gráficas y estética, empecé a hacer en algún modo mi software de visual, sin darme cuenta. Y a veces iba a alguna fiesta y había una computadora, entonces yo pedía prestaba la computadora y usaba toda la arquitectura de Windows 98, que tenía un montón de agujeros y cosas que andaban mal, y usaba todo eso para hacer estéticas visuales. Tremendo. O sea, toda tu educación fue autogestionada, fuiste Autogestionado. aprendiendo ahí por Sí. como un río que va abriendo camino. Mm. ¿Y qué eran tus referencias, más allá de que ibas copiando y sin saberlo, generando tu arte y tu identidad? ¿Tenías algún referente en ese momento? Porque veo desde lo que me estás contando de pasar de una Commodore a un Windows 98 y de copiar códigos de una página porno y no sé qué más para hacer, a ver lo que haces ahora, que ya vamos a llegar a eso, eh, hay un gap en el medio ahí que no me está cerrando de dónde, Es que cómo sigo te haciendo lo mismo construiste. para mí. Es que yo siento que sigo haciendo lo mismo. Porque, por ejemplo, yo en esa época te dije tres cosas. Me metí en la programación, me metí en ambientaciones de fiestas de jóvenes de mi edad, o más grande que yo, porque yo era más chico, y en teatro. O sea, como tenía el montaje, tenía la fiesta, la noche, y tenía la parte nerd, digamos. Esos son los tres elementos que sigo usando. Y aparte de unir todo eso y crear cosas disparatadas, cosas que no tienen sentido. Entonces, la limitación de imaginarme cosas nunca me las puse por delante. Hace poco encontré como improvisando en las casas de mis padres dibujos de esa época y yo ya estaba diseñando puestas en escena. O sea, ya lo voy a publicar eso en algún momento y hacía escenarios gigantes. Y en esa época no es que me das YouTube o mirás la tele y había un escenario gigante. Y tampoco tenía amigos que se dediquen a eso o no había referentes, por lo menos en Argentina, como para decir, yo quiero dedicarme a esto. Solamente yo tenía delirios sin límites de montajes grandes. Y siempre trabajé con obras de teatros grandes ya en esa época.
me pedían hacer máquinas de nieve. Y yo me armé máquinas de nieve con motores de fotocopiadoras y bueno, y cosas. Y después me di cuenta que las podía automatizar por voltaje de la mesa de luces. Entonces me armé mis primeras herramientas. Y claro, eso lo vio otra persona, terminé yendo al centro, a Capital, a trabajar con otros directores. Y eso fue nominado. Bueno, me fueron pasando cosas ya en esa época. Y eso para mí fue clave. Porque quizás ahí sí nos podemos empezar a meter en algo mucho más específico. Pero bueno, nada, te iba a decir si queríamos. Mira, ¿sabes qué te iba a No, decir? Si querés, vamos compartiendo un poco las slides que tenés dale, preparadas para también entrar por los ojos con sí, con lo que sí. haces. Yo les quiero compartir un video que dura un poquito, pero básicamente quiero que veamos ese video y después retomamos. Es algo actual el video. Vamos a volver, vamos para la actualidad o los últimos trabajos que estoy haciendo para retomar el pasado de otro modo. ¿Entendés? Vamos a pimponear ese modo. ¿Está? Entonces, a ver si me sale esta.
te admiro y me encanta lo que haces, no sé si te lo dije yo. Bueno, ya me lo dijiste. Gracias. Bueno, Bueno, pasábamos nada, recién, sí, sí, sí. quería como, nada, lo llevé directamente para adelante porque yo quería empezar un poco con este video para mostrar, nada, todo lo. O sea, este video reúne igual trabajos de un montón de personas que no solamente estoy yo, y es un grupo, somos 4 personas, básicamente, ahora son más, funciona más como una cooperativa de trabajo horizontal, y muchos de los trabajos que están ahí los hice yo, pero muchos participé, no diseñé o lo hizo el otro. Bueno, vamos cambiando el rol. IDB es como que reúne, es un lugar donde reunimos los trabajos más comerciales que hacemos, porque en lo personal quizás lo hacemos más artístico, Hilario o Martín Borini, yo uso trabajo visualmente, es mi trabajo más artístico, pero hacemos un montón de trabajos comerciales que quizás no los mostramos de manera individual, lo hacemos de modo colectivo, digamos. Ese es un poco. Y después tiene una estructura, después si querés nos metemos un poco más ahí, de cómo se armó esa manera de trabajar. Pero básicamente quería como mostrarles el video porque un poco ayer cuando hablaba con vos, Marcelo, te decía que muchas veces me piden hablar de diseño y me cuesta mucho hablar de diseño porque no me siento un diseñador, aunque uso palabras para el común de la gente o para las redes las uso, pero o sí soy un diseñador, mejor dicho, pero que la característica es que atrás de todo lo que hago, eh, no sé, no está vinculado a la inspiración o, no sé, a una cosa inmaculada que me ilumina, sino como vengo de otro lugar que tiene que ver con más que nada, como atrás de todas las cosas que hago, hay como un gran sentido de necesitar que me crean. Está mucho más ligado a lo emocional, digamos, en esa estructura. Y es algo que no lo supe hasta hace poco tiempo de mi vida, digamos, hasta hace unos años, que me di cuenta que todo lo que estaba haciendo, más allá de que lo hacía y que me parece lo más, en la profundidad atrás de lo que hago, necesitaba pedir confianza, digamos, ¿no? Como que todo el tiempo estoy haciendo. Entonces, me di cuenta, claro, que mi motor principal para poder llegar a esas escalas de laburo o equipos grandes fue como más allá de hacer el trabajo en sí, que lo puedo hacer, sino es que profundamente necesito que me crean. Y creo que a todos nos pasa un poco eso. Por eso quería llevar la charla un poquito también por ese lado, porque yo no diseño desde un punto de vista más. Obviamente que yo me siento con un proyecto, lo evalúo y veo técnicamente cómo proceder y qué necesita ese proyecto. Pero también en el subconsciente mío, el desafío que tengo es que esa persona que me está llamando para trabajar, necesito que crea en mí y que confíe plenamente. Sí, quizás te estás rigiendo también por lo que se enseña en teoría que es el diseño, que tiene que ser una línea en la que te inspiras luego. Yo también, como vos, creo que no es muy correcto, es algo que puedes saltar de una punta a la otra y empezar por un extremo, volver al otro, no es lineal el diseño y es hiper válido encararlo de la Sí, forma en la que te sientas más cómodo. Yo creo que eso no es sí, algo que yo creo que. debería enseñarse. No, y creo que también que individualmente, quizás a mí me pasa en un modo extremo, y también hay combinaciones, ¿no? De la educación y de la no educación tradicional. Yo tuve una estructura bastante autodidacta sobre cómo empecé. Básicamente hay varias cosas. Uno de los puntos importantes es que en ese momento, y todavía pasa mucho, que no hay lugares donde vos puedas aprender a diseñar globalmente algo, ¿no? Como escenarios, ¿no? Pero yo normalmente llegué a diseñar escenarios porque diseño escenarios, sino porque también sé de luces, también sé mucho de videos, sé de montaje, hay un montón de inputs. Y, y, y no sé, quizás en España hay, pero en Argentina no existen, por lo menos por ahora tampoco existe. Entonces hay una carrera que se la va formando a medida que va trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, es también que yo que era un poco lo que te contaba ayer, a partir de los 30, 32 años me diagnostican como que una dislexia alta, a través de distintos estudios, ¿no? Empecé
fui por algo más emocional al psicólogo y de pronto me dice, bueno, pero me parece que de fondo pasan otras cosas, ¿no? Y bueno, y llegó a la conclusión que tengo una dislexia alta. Entonces soy una persona con dislexia. Tardé varios años en darme cuenta de que era la dislexia porque yo seguía para adelante, en el momento que yo estaba haciendo muchas cosas, y a partir de los 38 años me puse a investigar más, volví a retomar, y claro, me di cuenta cómo estaba todo trazado atrás de lo que, o sea, todos mis trabajos están marcados por mi dislexia. Quiero decir, no sé, le conozco a mucha gente, yo quiero contar a veces estas cosas porque, no sé, hay un grado muy alto de dislexia en todo, o sea, 7 de cada 10 personas tienen dislexia. Después hay niveles de dislexia, yo estoy en un nivel alto, no muy alto, pero tengo un nivel bastante alto, lo cual me desvinculó del aprendizaje tradicional desde que empecé a ir a la escuela, ¿no? Y eso me generó una personalidad al principio bastante insegura, porque todo lo que me rodeaba me generaba, me hacía sentir que yo no tenía sentido, o sea, como que, o que no, o que me salía todo mal, ¿no? Porque en la escuela me iba mal y yo escuchaba a los grandes hablando alrededor mío diciendo, no, va a tener que repetir, tienen que ir a otro lugar. Iba a muchas psicopedagogas, psicólogas, iba a foniatría porque también hablaba mal, era como, o sea, un desastre, o sea, como si me veías, era como... Y yo me convencí mucho tiempo en mi infancia sobre que era un desastre. Entonces mi adolescencia también fue un desastre. Por lo cual, todo lo que me rodeaba como en el sistema de educación me parecía el enemigo público, el enemigo. También pasó con mi familia, ¿no? Porque no tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando. Entonces yo crecí en ese entorno. Por suerte, de algún modo, encontré un camino con esto. Quizás mi hermano me dijo, ayúdame con esto de teatro, y él vio en algún punto, yo tuve un hermano mellizo también, ¿no? Que tengo mucha, mucha cercanía por eso. Y él vio como que yo lo podía ayudar en algo. Y a mí esa capacidad de poder ayudarlo en algo me hizo sentir que podía pertenecer, merecer y nada, ser parte de la sociedad de algún modo. Y cuando me iban a esos lugares yo los aproveché y nunca paré. En realidad es eso. Entonces todo el tiempo, muchos años, y hasta grande, me costó mucho eh, ponerle valor a las cosas, a mis trabajos, porque me invitaban a hacer algo y yo estaba muy contento de que me den esa posibilidad, porque de algún modo sentía que estaba perteneciendo a algo y no estaba haciendo nada, ese desastre que teóricamente tendría que haber sido para el sistema de educación. Por lo menos para el que todo el mundo te encauzaba, digamos, Exacto, o te condicionaba. sí, y es muy difícil porque si vos muchas estructuras, yo empecé a identificar personas que quizás lo que les faltaba era que confiaban en ellas. Y me di cuenta que a todos nos pasa eso, en definitiva. De algún modo lo empecé a hacer inconscientemente antes de que me diagnostiquen la dislexia, porque yo empecé como a poder confiar en mí de algún modo y querer estar bien, ¿no? Esos son mis principios. No hablo de diseño cuando muestro las cosas, sino hablo de una estructura emocional que atrás de todo eso que estoy haciendo hay un montón de cosas. Y yo cuando voy a ver un escenario, cuando voy a ver cualquier cosa, una obra de arte, no pienso en todo esto, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Eso me pareció hermoso que me contabas ayer, que vos no analizás la obra, sino lo que le está pasando o lo que pasó por la cabeza de ese artista o diseñador o lo que fuera, para Trato lograr de, eso, para llegar a eso. sí, trato de identificar esas carencias emocionales, ¿entendés? Eso es básicamente. Y a veces pasa y a veces no me pasa, ¿no? Como que no. Una de las características que tiene la dislexia, no todas las dislexias son iguales, es como el grado de empatía, porque vos desarrollás la empatía de un modo diferente porque es tu modo de aprender, como la sinestesia también, ¿no? Es otra característica que a mí me pasa por lo general. Y la empatía me hace, nada, yo soy empático porque observo, yo aprendo observando, aprendo visualmente. Entonces yo me doy cuenta de lo que va necesitando, lo que estoy viendo, o un artista.
Digo, trabajo mucho para otras personas también, que es otra característica, que a veces trato de correrme eso, pero el 90% de las cosas que hago son para otras personas. No es que yo tuve una carrera artística mía. Si yo tendría que ir solamente por lo que yo hago, no sé, no sé si me llama más gente, digamos, por mi obra, porque tampoco, bueno, pero hablamos de eso, de ser artista y hacer obra. Entonces trabajo mucho para otras personas. Entonces ahí la empatía me funciona muy bien. A veces no es una Bastante persona, bien. sí, me funciona un evento. Entonces entiendo y la escala no me asusta, que es otra característica, porque al no, yo miro todo más desde lejos. Las cosas están acá, yo las estoy mirando desde acá y las Entonces, construyo. un Museo Nacional de Bellas Artes, si te alejas, siempre va a ser chiquito. Siempre chiquito. Entonces yo después estoy ahí adentro y dije, era re grande, no sé qué, y tengo como un problema con las escalas. Tengo realmente problemas con las escalas. Tengo algunas características de que cuando yo me relajo y estoy viendo una montaña, me agarra lo contrario, me agarran fobias. Todos son características de lo mismo. Hay un montón de cosas. O me mareo, los mareos también. Son todas características que yo tengo desde la dislexia de que soy chico. Hay un montón de cosas que, eso es una charla aparte prácticamente para identificar cosas que tienen que ver con la dislexia. Que no es solamente escribir y torcido. Más, muchos disléxicos escriben bien y no se le mezclan las... Bueno, eh, pero viendo las cosas que pasaron en este video, de repente un acto de la conmemoración de los 200 años de un país que se lo hayan encargado ustedes, trabajar para Fuerza Bruta, que te den la- toda una universidad entera para mapear, o mm, viajar, porque viajas un montón por el mundo haciendo lo que haces y ver escenarios gigantes para tanta gente, mm. imagino que ganaste un poquito de confianza con el No, tiempo, digamos. sí, es algo que nunca, yo sé que nunca lo voy a resolver. Yo convivo con eso, ¿no? Yo convivo de algún modo con eso. Y como convivo con eso también, me di cuenta que también es mi oficio. Yo cuando descubrí que me pasaba, que yo estaba armando esos trabajos, yo estaba ya inmerso en todo ese mundo cuando me doy cuenta. Y es parte de mi trabajo vincularme así con el diseño, digamos, de Bueno, esa. pero es increíble porque vos al querer superarte o al querer romper con esta fobia cada vez haces cosas Sí. mejores. O sea, es una locura. Digo que es un muy buen combustible. Sí, tampoco es algo que uno debe decir, bueno, el combustible es este y va por acá. ¿No? Como es algo que se fue descubriendo, que lo fui como... Bueno, pero quizás lo hacía, lo tenías ahí intrínseco, Sí, y no o sea, lo solamente tenías dentro yo. tuyo. Yo empecé como a identificar que en el mundo, en el mundo donde yo me estaba rodeando, después empecé a hacer, volviendo al pasado y retomando un poco la historia, yo empecé a trabajar, directamente me vinculé con... También tengo suerte, ¿viste? Para mí es como suerte, ¿no? Como me cruzo con un chico en un micro, no sé qué, y era el cantante de la banda llamada Miranda, en Argentina es bastante conocida, y me dice, ¿querés trabajar con nosotros? Y digo, yo hago esto, y yo ya tenía cosas hechas. Y dice, no, sí, sí. Y claro, y justo fue un momento que el indie pop en Argentina explotó, y yo empecé a trabajar un poco con ellos, como su imagen y todo eso. Y eso me vinculó a otro mundo, que era mudarme ya al centro de Buenos Aires, Capital Federal, y de ahí, de la mano de eso, empecé a trabajar también con fiestas electrónicas en Capital Federal y ya entré en la escena de la música electrónica. Ahí me hice esos, hacía como programaba pop-up de ventanilla. Y él me dijo, che, que me gustan tus visuales, qué buen VJ, no sé qué. Y yo digo que es un VJ. Me lo había hecho un chico que, claro, tenía un dato, que era un VJ. No se hablaba mucho en esa época, 2002. Y ahí me di cuenta que era un video jockey. Y dije, y empecé a interesarme en eso. Y me di cuenta que lo que yo hacía con Miranda no podía hacer eso que hacía en las fiestas electrónicas. Y entonces ahí empecé a trabajar más con software. Me migré a la parte de software de video jockey. Y ahí más como empezó mi carrera de video jockey y después empecé a hacer ese híbrido. Y después como toda esa parte de hacktivismo relegado a un pasado que ahora me dan ganas de reactivarlo. eh, Es un buen porque momento. sí, es interesante. Y ahí me empecé a vincular con una escena.
de Buenos Aires. Así que todos los lugares de Buenos Aires musicales los conocí porque fui a trabajar y nunca salí por Buenos Aires, por los clubes, por la escena, y así fui conociendo gente y fui teniendo amigos en Capital Federal. Tampoco conocía gente. Terminé, al poco tiempo empecé a trabajar para el grupo creativo en el Faena Hotel, que era el momento cuando abrió un hotel bastante importante en Puerto Madryn, Argentina, que está muy vinculado al arte. Y armaron un equipo creativo, que éramos 4 personas. Y ahí trabajé como casi 4 años en el departamento creativo haciendo cosas de tecnología, sus stands, diseñar salones, o sea, y era muy interesante porque de pronto ya estaba directamente, trabajaba con Alan Faena, con Jimena Caminos, y no sé, conocer a Philip Stark, ¿entendés? A los Foster. Yo no tenía ni idea de quiénes eran, pero los que trabajan un poco en arquitectura, en diseño industrial, era como una locura. Y yo, tipo, claro, me empecé a vincular con un mundo muy internacional ahí. Ujú. Y, y ahí me fui metiendo. Me enredé en la escena y conocí muchos músicos, porque en ese hotel iban todo el mundo, y empezaron a pedirme, nada, empecé a vincularme en un mundo. Y entré en la escena también del rock, en la escena de la cumbia, ya en ese momento, con un grupo de amigos que empezó a hacer hip hop cumbia ya en 2004, 2005, y hacer talleres dentro de unos barrios carenciados. Bueno, entonces fui como vinculándome con todo un mundo súper diverso. Otra vez la iglesia, diversidad de géneros y cosas, ¿no? Pero en paralelo y en algo así importante, me fui cruzando con básicamente 2 personajes, Iván y Render, que son 2 nerds que aparecieron a partir de 2005 en la escena, que empezaron a trabajar, ya en esa época venían trabajando con realidad aumentada, ¿no? 2005. 5. En tu cara, 2005. Zuckerberg. Sí, y yo me acuerdo que los vi, eran dos nerds. Iván tenía un poco más mi edad y Render era mucho más un bebé. Y, y se bajaban librerías, ¿no? No sé dónde las bajaban. Porque en el momento de la reglamentada, en realidad eran todas librerías de toolkit de simulaciones para guerra. Y esas no se trabajaban, venían de un mundo también. Yo y Iván, cuando después de un tiempo nos dimos cuenta, nos hicimos amigos que nos conocíamos de las épocas del hacktivismo. Pasa que usamos Avatar nosotros. Entonces, Y al no haber, pregunto, duda, al no haber ahora en cualquier móvil, en cualquier celu, podés andar escaneando cosas de realidad aumentada, ¿cómo lo hacían en ese momento, 2005? ¿Que con una webcam? con webcam y cámaras, traquean cámaras, webcam y hacían los tags. Ellos fue muy interesante porque aparecieron en la escena de Buenos Aires como haciendo obra directamente. Y les fue muy bien afuera, porque a nivel mundial tampoco había mucho. Entonces hacían obra. Y después hicieron video showcase a partir de que yo me hice muy amigo de ellos y querían venir al club. Y yo los llevé y me acuerdo que hacían todo visuales blancas. Y yo no, sé cosas net. Pero tipo a los 8 meses tenían su software de Villa que se habían creado. Entonces, claro, entró toda una camada muy fuerte de programación que programaba mucho mejor de los que estábamos ahí. Nadie programaba. Yo ya había dejado de programar. Y aparte tenían una cosa de compartir la información. Y a mí me pareció clave eso, porque fue la primera vez que yo encontré personas con las cuales yo empecé a compartir todo lo que sabía. Yo lo venía haciendo, pero el entorno, la primera camada de los videojuegos o de la escena, venía heredado muy de los 90, de una generación que le costaba mucho compartir información. Y la iluminación, no olvídate. Después vamos a ir directamente ahí y lo que hice con la iluminación. Pero lo quiero contar en el sentido de que ahora que es que los iluminadores en ese momento no te querían enseñar y no había lugares donde vos puedas aprender iluminación o qué es DMX o todo eso. Y no había forma de googlearlo porque no había muchas librerías en internet o había cosas en inglés, no había traductores, se Ujú. complicaba. Entonces con estos monstruos empezamos a decir, che, y no, yo les cuento, yo te cuento, y empezamos a hacer a compartir la información entre nosotros en grupos. Y un momento empezamos a hacer campamentos. Y de esos campamentos se armó un manifiesto que no sé quién lo escribió, y armamos como un mundo, que se llamaba Clandestina Weekend Nerd. Entonces nos juntábamos los fines de semana
yo me acuerdo que fui, era el más grande ya, empecé a ser el más grande y hablé. Y nada, creo para mí una generación que yo estaba esperando un montón, ¿no? Que suceda. Y me di cuenta que empecé a identificar personas muy parecidas a mí con el tema de la educación también. Por ejemplo, a todos les había costado mucho el secundario. No era el nerd. El nerd, por lo general, o por lo menos los que yo me crucé, no son buenos en la escuela. O sea, son unos incomprendidos No, tan... eso genera una incomprensión y una personalidad, y lo que empecé a dar cuenta es que solamente tenía que confiar en ellos. Yo sigo haciendo eso. Y de esa estructura, que hacíamos campamentos y compartir la data, nos quedamos ahí, empezamos a decirle a cada uno, porque venía gente, algunos venían de Córdoba, bueno, Laureano Solís, no sé si lo conoces, estuvo en ese primer encuentro. Wow. Y él volvió a Córdoba y armó sus células por allá. Cada uno fue tratando de armar las células de algún modo para que empiece a compartir esa data. Pero eso se estableció 2005-2006. Lo establecimos de 10 personas, se hizo, y después armamos una red bastante grande que llegó a un montón de lugares de Latinoamérica. Y en esa red aparece Taringa, aparece Cypher que crea Taringa, después lo vende. Entonces se empezó como a democratizarle el acceso a la información de un modo desde la mano del hacktivismo, ¿no? Del software libre, ¿no? De craquear software y subirlo. Bueno, fue un momento que nosotros los vivimos sin copiar o sin mirar a Europa o a Estados Unidos. Nosotros lo hacíamos porque queríamos hacerlo, porque no había información en Internet. Entonces hicimos las primeras librerías de cosas. Hoy en día está lleno de librerías, hoy en día está lleno de grupos de aprendizaje o grupos, o cada red tiene su grupo para armar. Bueno, eso no existía y nosotros de algún modo lo fuimos armando, porque no es que lo vimos y lo hicimos de un día para otro. Después nos enteramos de los Dorkbot, nos enteramos de otros encuentros que había por otro lado del mundo, y que hay un montón de personas que estaba pasando lo mismo y estaban haciendo lo mismo afuera. Y eso fue para mí como clave porque en ese lugar volvimos a la educación de algún modo, yo volví a la educación, o sea, o me metí en la educación, pero también con personajes que podíamos identificar de algún modo no muy claro, que tenían capacidad para poder meterse en la manera que nosotros trabajamos, aprendíamos y nos vinculábamos. Es muy difícil porque no es que empezamos a dar talleres y cobrar por eso, o talleres gratuitos y que la gente aprenda, porque la verdad que empezamos a identificar personas que les Que pasaba lo tenían mismo. potencial o... Sí, pero con una personalidad, no sé, bastante autodidacta, ¿no? Y de ese modo se armó como una red muy grande y para mí fue mi sostén. Hasta hoy en día es mi estructura de trabajo, digamos. Yo cuando... ¿Seguís trabajando con ellos? Con Sí, con gente muchos sí. que... Sí. En un momento creció mucho esos grupos, se fueron por distintos lados, hay subgrupos de subgrupos de subgrupos. Muchos chicos trabajaron con nosotros, tuvimos etapas, tuvimos un estudio, después el estudio ya se disolvió, y después armamos otro grupo, después armamos IDB, que lo armó Render, y es una cosa totalmente horizontal, o tratamos que sea lo más horizontal posible, pero a su vez muchos chicos trabajaron con nosotros, y esos chicos han armado en otros grupos y otros grupos, ¿no? Como en La Plata mismo, si yo encadeno un artista visual de La Plata hoy en día y lo empiezo a encadenar para atrás, seguramente va a terminar en esas semillas que dejamos, ¿viste? En un momento, obviamente, que las universidades nos empezaron a invitar a participar de un montón de cosas, y también pasamos por esas etapas. A mí me cuesta mucho más por el tema de la pedagogía, me pongo un poco más banarco, estoy más grande igual, pero ahí se armó toda una escena que es la escena visual de Argentina, digamos. Y eso contamina un poco México, Uruguay, bueno, un poco Latinoamérica en sí. Por eso, y también me pasa mucho que voy a España y tengo personas que conozco, nos conocemos chateando hace años, años, porque tenemos que ver con esa camada mundial que somos los que hicimos las librerías, las primeras librerías. Después vinieron un montón de cosas,
fue saliendo, fue el del Arduino que salió, Processing que salió, yo qué sé, un montón de plataformas de programación y y de comunidad, pero antes de eso se fue Sí, e como, insumos y accesibilidad a tenerlos. Hoy me imagino hacer DMX con LED ahora no cuesta lo mismo que hace sí, 10 años. sí, y también el Eh, mercado se va como acomodando a distintas cosas. Si vos agarras un LED, tiene una historia el LED. Yo te agarro un LED de los 90, no te sirve para nada. Existía el LED, pero no eran de alto ujú, brillo. Cuando yo decía que quería usar un LED para hacer iluminación, los iluminadores me decían, esto no existe. No, y yo lógico. sabía que venía una bajada muy fuerte con el consumo eléctrico, una bajada mundial, no sé, me puse a leer cosas, y que una de las cosas que iba a haber era mucho financiamiento al desarrollo del LED. Y yo dije, bueno, me pongo a ver cómo funcionan los LED en ese momento. Qué Pero flash. ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Porque si Y no, en teoría nos quedan 15. Yo me quedo toda la tarde. Vamos a hacer un salto en el tiempo. ¿Qué estás hagamos un salto haciendo en tiempo. ahora? No, ahora trabajo con exhibiciones con obras de Banksy. Tranqui. Armo, sí, pero a ver, yo no lo publico esas cosas. Son esos laburos que no muestro, que son bastantes, que tengo muchos de esos laburos, y no lo muestro, pero porque eso es una muestra no autorizada, y bueno, es mi trabajo, mi fuente de laburo que ahora estoy haciendo acá en Europa, que está en todo el mundo, por eso viajo tanto. Eso por un lado, pero en paralelo sigo haciendo muchas cosas en Argentina y estoy armando una sala inmersiva en el CCK de Buenos Aires, que se está terminando, se va a inaugurar en marzo. Y después trabajo con varios artistas, con músicos, que eso es unas cosas que más me gustan, digamos. O sea, es más difícil, digo, quizás para la perspectiva de España, pensarlo, bueno, vos conocés Argentina, los artistas musicales, el negocio es muy cerrado, ¿viste? Es como, le sirve al artista y al management o a los que están alrededor, pero para la industria es como muy técnico el pago, entonces es como muy difícil encontrar que te paguen por un rubro como diseñador de escenario de puesta en escena. Es como, muchas veces el productor o el management lo resuelve con el técnico, con los que tienen los equipos, resuelven una puesta en escena y ya está. Y muchas veces, o cada vez más fue pasando, que te llaman para hacer el híbrido, ¿no? El punto medio de esas cosas, ¿no? Pero no hay grandes cantidades, no es un nicho de trabajo donde yo digo, bueno, puedo vivir directamente de esto, aunque puedo vivir, pero no sé, por lo menos en Argentina cuesta más como cuesta un poco todo, porque quizás es más rentable que el rubro que estoy haciendo yo no pagarlo, y lo resuelven del mismo modo y la gente paga el ticket igual y la gente va y bueno. Pero obviamente, cuando hay una puesta en escena, obviamente el diferencial está y se nota. Que son, No, bueno, igual también lo que hablamos de hacer, hay que educar al que te paga, al cliente, y hay que, como público, está bueno también exigir que no es lo mismo tener un televisor de 40 pulgadas atrás del artista que una lengua que le sobresale, a ver, y cosas que hacen a la experiencia, y es como al final aumentar los sentidos y la percepción de todo lo que está pasando sí, hay de en el todo igual, show. sí, hay de todo dentro del mercado. Soy una, yo me siento con mucho privilegio de hacer escenarios. En Argentina muy pocos lo pueden lograr. Que le den esa magnitud de escenarios y de presupuesto para poder hacerlo. Es muy difícil, la CROA, ¿viste? Hay gente nueva haciendo cosas, pero a partir de eso, las nuevas camadas y gente que ha trabajado alrededor mío lo está haciendo de algún modo, ¿entendés? Y, o sea, como que hay un mundo. Por ejemplo, yo ayer te contaba, en Argentina, cualquier escenario que vas a ir va a haber una pantalla. En España, en Europa me cuesta más. O sea, a veces Sonar tiene sus pantallas, tiene siempre el mismo diseño. El Sonar va años y años y años, y el Sonar día es igual hace años, y el Sonar noche varía según la artística que encierre esa noche, pero siempre es igual. Sí, o bueno, también hay artistas que se llevan su Sí, pero propio kit, que son los menos, pero lo meten dentro de una dentro del estructura. cubito, sí, de la Y carpita. el diseño de escenario sigue mucho, bueno, menos son bandas, pero
dentro de la música electrónica, cuando vos lo llegas, muchos de los escenarios estándares que hay son del rock todavía, ¿entendés? El 2 por lado, la caja cuadrada, layer, caño, y bueno, hay cosas todavía que para mí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se diseña así? Pero a lo que voy, y volviendo a eso, es como que hay una escena que hemos creado, en definitiva, en Argentina, que es que no es que estaba ahí. A raíz de todo esto que te voy contando y todos estos grupos, nosotros implementamos de un modo que nuestro mundo tenga un valor. En Europa más pasa mucho que digo, yo soy jockey y te miran como que si fueras, no sé, ¿entendés? Que no sos artista. Nosotros le dimos un valor a eso. Yo digo que soy videojockey, ¿entendés? Está medio desvalorizado, entonces muchas veces también te voy a decir soy artista visual para hacerlo más en otro idioma, que me cuesta un montón también hablarlo, ¿viste? Entonces, nada, hay como características propias de Argentina que me hacen. Y aparte lo hicimos. Y ahí aparece ese valor agregado. Nosotros generamos una cultura visual en esta región. En España también sucede. Totalmente. Lo que pasa que pasó en Europa, lo que yo veo cuando empiezo a instalar más por estas zonas, que la misma industria que en paralelo nosotros nos fuimos metiendo, en Argentina el poder económico que teníamos, no pudimos avanzar mucho. Yo me curso con los contemporáneos de España y tienen empresas, ¿entendés? Como que son empresas hoy en día, ¿entendés? Y claro, han podido cobrar mejor sus trabajos, porque las economías de esos países son mejores, ¿entendés? Entonces ahora entiendo que no era solamente un problema mío, hago un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, nunca se me hubiese ocurrido armar una empresa en Argentina. Entonces la única manera que podemos lograr eso es como empezar a hacer alianzas con otros, con esta red de chicos que fuimos armando, donde empezamos a colaborar el uno con el otro. Y a veces el rol cambia, porque yo diseño, pero a veces no hago diseño. Y está Alex Torres de la Avenida Mendoza, es un diseño de él, lo hizo él, es un arquitecto y todo eso. Y él me pidió una colaboración y yo lo fui haciendo un coaching atrás de todo su montaje. Y bueno, terminamos con un escenario de 200 metros de boca, por arriba de las montañas, pixel LED, no sé cuántos universos de pixel LED, un delirio. Pero, digo, cambiamos de rol también, ¿no? Como eso. Y quizás dentro de una estructura de empresa hubiese funcionado diferente, porque quizás yo no puedo como afrontar, yo puedo diseñar hoy en día, pero no puedo ser jefe de esas personas. No me puedo decir, bueno, a vos trato de cobrarte un montón y a vos trato de pagarte lo menos posible porque sos mi herramienta que me tiene que generar dinero. En definitiva, Bueno, pero de eso hablábamos. El esquema por ahí de compañerismo y de comunidad que generaste, quizás ese es el futuro de la empresa, por decirte, o por lo menos es la que te funciona a vos y chao, no vas a ser feliz no sé con si el otro funciona. modelo. La rentabilidad económica de una estructura así no es la misma que la que le puedes hacer en Europa. Porque tiene otras regulaciones, ¿no? Es otro tipo. Pero en Latinoamérica, para tener un margen de ganancia alto, tenés que comportarte de un modo que yo no me puedo comportar. Listo. Frente a Cancelado. a una escena que a mí es como parte de mis células. Y yo soy parte de una célula de esa, ¿entendés? Entonces lo vivo de ese modo. Y de ese mismo modo, es como, de algún modo, volvemos a todo esto, ¿no? A ese video, al diseño, a cómo me vinculo, porque yo muchas cosas que hago, yo no sé hacerlas. La mayoría de las cosas que hoy en día hago, no sé hacerlas, ¿entendés? Y no voy por ahí diciendo sí sé hacerlo, pero hay algo que confío en las personas que me rodean. Yo sé que están ahí, no nos vemos la cara. Uno está en Hong Kong ahora, el otro está en Buenos Aires, el otro viaja. No sé, ¿entendés? Y hace años que estamos así. Pero hemos aprendido a confiar en eso. Justamente hoy, con una pandemia por el medio, están todos trabajando a distancia. Nosotros estamos preparados para esto.
¿Has hecho Y algún más, escenario, alguna puesta totalmente en remoto que nunca la viste en vivo y que haya sí, funcionado? sí, las Red Bull, las batallas de las que se hacen en Argentina, en Buenos Aires, nunca las vi. Muchas cosas no veo. Wow. Un poco, ahora el CCK, la sala inmersiva, fui 2 días, ¿viste? Y con Alex, que me ayudó como también con el diseño, viví en Hong Kong, porque es profesor de una universidad en Hong Kong. Es el único que estudió en esa escala. Em, y nos manejamos muy bien en eso, ¿entendés? Lo que pasa es que ese tipo de confianza no la lográs con cualquier persona que te viene a contratar. La mayoría de los trabajos que vienen, yo no los puedo hacer. Porque muchos trabajos que te vienen contratan parte por, o sea, o sea, siento muchas veces o sea, cuando yo veo que la inseguridad del cliente está dada también por el recurso económico, trato de no entrar, porque si no quedo sometido a su inseguridad. Y yo no voy diciendo con mi seguridad de, mirá, qué capo que soy. Yo voy con mis miedos. Yo voy así como te estoy hablando a vos. Digo, mira, esto lo vamos a experimentar de este modo, no sé. ¿Entendés? Yo no sé si va a salir. Y siempre fue así. El tema Para no un es un cliente que te escuche esa. cliente que sale corriendo con eso. Y bueno, yo prefiero que sea salir corriendo ahora o allá, ¿no? Y me pasó mucho, me pasó en el mundo del teatro también eso. De que trabajar con directores que son más obsesivos, y eso, y yo digo, mirá, yo no te, yo hago mi trabajo, no puedo también convencerte a vos que soy bueno. Yo qué sé. Yo lo hago. Y quizás sale mal, y sí. Y yo Bueno, pero tenés confío. ya un backup de experiencia Sí. y de cosas que respaldan que, bueno, te Sí, sí, salieron sí. bastantes cosas que... Me estoy convenciendo de eso un poco en los últimos años. Entendiéndolo, parte de entenderme es esto, revisar de este modo. Voy a todo esto, ¿viste? Quizás la gente piensa que podemos hablar de cómo hice las cosas y todo eso. En realidad las hice así, digo, por eso cuento todo esto. Las hicimos de ese modo. Identifiqué gente que están en la misma estructura de cómo puede hacerlo. ¿Hay un método de cómo hacerlo? No. Yo no tengo un método. No pueden seguir lo que yo hice. Pero sí, con la gente que empezaba a curtirse alrededor mío, aprendió a identificar eso, su modo. ¿Entendés? Y yo confío en ese modo. Y yo confío, sigo confiando en ese modo. ¿Entendés? Es re complejo porque todo lo que te rodea en el mundo actual, o en el mundo, siempre, quizás pasó siempre, es como que medio que te confunde lo vocacional. Entonces vas a estudiar un lugar y pensás que lo vocacional es mi vocación. Y de pronto, si no es tu vocación, te frustras y no salís para nada. Es muy difícil Bueno, encontrar. pero hay que ser resiliente y la transversalidad es la que va. Sí. A no Después ser de que eso, estés estudiando abogacía, pero digo, por ahí en una carrera más creativa, bueno, algo te llevó a aprender en sobre todas las esto y vas a carreras. aprender, vas a tener inputs a cada segundo, cada momento que pasa es un input de algo aunque no lo sepas, y va quedando en el inconsciente. Y por ahí la tarea es identificar para qué lado ir. No necesariamente te tenés que atar a lo que estudiaste. Yo creo muchísimo en la transversalidad. De hecho, Hay estudié algo diseño y me como. la paso haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Sí, yo creo que cualquier carrera tiene esa creatividad. Hasta la abogacía. A mí me pasa eso. Si no, ¿viste? No se destacan si no. Son de manual. Cuando te destacás, sos creativo, podés tener cintura. Imagínate que un montón de características, por ejemplo, que tiene el videocheque o la actividad que yo hago, tiene que ver con la iglesia y con la creatividad. Y la creatividad es la misma manera de poder salir de una crisis. Yo tengo que ver un momento de la historia de Argentina que cuando a mí me empieza a dar cabida a la escena es cuando salimos de una crisis. Yo tengo que ver, o sea, yo salí de una crisis del 2001 de Argentina, ¿entendés? Entonces, muchos recursos de los que uso, el glitch y todo eso, tienen que ver con eso. Es una decisión casi política, digamos, saber romper las cosas, porque yo soy producto de algo roto, como acierto, ¿entendés? Entonces, hoy trabajo mucho la abstracción visual y el glitch, porque me encuentro ahí del mismo modo atravesado culturalmente por lo que hemos vivido, por lo menos en Argentina, 2001, las crisis, vuelven, se van, ¿entiendes? Entonces, a mí son las cosas que más me interesa trabajar, identificar
el error como un acierto. Y las instituciones se están acostumbrando, están entendiendo eso igual de algún modo. Antes no las entendían ni ahí. Yo creo que las están entendiendo de algún modo. ¿Llegan a otra velocidad? Obvio que sí, porque hay como toda una cosa, un aparato armado. Yo me siento como parte, yo me siento un error de ese sistema de educación, ¿entendés? Un error que salió bien, puede haber salido mal, porque bastantes veces sale mal. Es más, creo que la mayoría de las veces sale mal. Porque hay pibes que terminan como no pensando, personas que se creen como que no pueden, ¿entendés? Que no tienen lugar y terminan no entendiendo lo que realmente les pasa y sienten que no sirven para nada. Es común eso, bastante común, más yo no sé, por eso tengo mucha suerte de haberme dado cuenta de algún modo, ¿viste? Por eso, Bueno, cuando sí, perdón. hago algo, me vinculo de un modo muy, muy visceral. Y algo te decía ayer que también me gustaría aprender, sí, de las instituciones, es no vincularme tanto, digo, como hay una lejanía de ser profesional, ¿no? De ser profesional, que te hace como que no te afecte tanto las cosas. A mí me gustaría aprender un poco de eso, de la idea de lo profesional. Que sos un profesional aunque no te consideres. Profesionalicé un modo de trabajo que tiene que ver, está muy acomodado a mi forma de ser y a un entorno mío. Yo lo cuento ¿Cómo? para que Sí, lo sí, puedan empezar decime. a identificar, quizás lo identifican. Si querés vamos directamente y vamos cerrando con el tema de las luces. Vamos, Llamaba dale, la charla. dale. Yo te voy a seguir Cuando haciendo preguntas igual. vos ahí, sí, yo viste que voy, pero en 2000, en el 2000, no sé, en ese momento yo quería divisar tubos de luces, tubos Sí. comunes, presentes. Es una locura hacerlo. Igual se puede hacer algo. Entonces he encontrado cosas, no sé qué, pum, pum, pum. Cuando me meto en la escena de Buenos Aires, más que nada en la noche, en una fiesta conozco, yo estaba trabajando ambientaba una fiesta, hacía visuales, me prestaron una compu, ahí me prestaban todo. Y aparece Cristian Dios, que es como una, no sé, una anfibia, una amiga, ¿no? Ahora se le dice amiga, en ese tiempo no le decíamos amiga, era más grande que yo, y es como fue como mi madrina videojockey, porque ella era videojockey, y venía de los 90, Transformer, hombre, no sé, todo eso. Y él, nos miramos y nos hicimos tipo, no, nos dio mucho, yo lo amé, lo miré y dije, no. Y si ella me dice, hola, soy Cristian Dios, digo, oh, Dios. No. Y él me vinculó mucho a la escena de la noche de Buenos Aires. Y me llevó a Cocoliche. Cocoliche era un boliche tecno de Buenos Aires, como el MOOC, pero ahí en Barcelona. Que había abierto y había cerrado, había un proceso, o sea, veníamos de crisis, de aperturas, Cromañón, entonces Cocoliche pasó también por esas cosas históricas de Buenos Aires. Cromañón era un lugar de Argentina, se prendió fuego, entonces toda la normativa de seguridad cambió en la escena de Argentina, lo cual vinculó a un montón de clubes, como Boliche estuvo cerrado. Ahí entro yo, otra vez por esas crisis, por esos dolores, porque dicen, bueno, ya que estamos cerrados, vamos a pintarlo. Y Boliche no nace de un dueño de un club que quiere tener un club, sino nace de un grupo de DJs y dancers, tanto a nivel mundial, que quieren tener su espacio, que venían de los 90, que veo si uno movía donde nace la electrónica en Argentina y muy parecida a la de España, muy vinculada al pop, al indie pop, bueno, todo eso. Yo entro más después, mucho después, con lo último. Entonces se unen ahí y dicen, bueno, queremos tener nuestro club, y arman Cocoliche. Y cuando arman Cocoliche, me voy con Cristian Dios a un sótano y me dice, no, queremos algo acá. Apareció Udolf, me acuerdo, DJ Udolf, y me dice, no, queremos unas luces, pero no tenemos casi nada de plata, y típica, y, y no sé qué es. A mí se me ocurrió con tubos, me dice él. Y yo le digo, yo estoy mixando tubos. ¿Cómo dimerizando? Y si ponemos tubos así, bueno, hace 2 días estuve en Graz, que es acá en Austria, y Graz en esa época, 2003, inaugura un espacio de arte en la Casa de la Cultura de Graz, que hacían cosas con tubos, y yo me acuerdo que lo vi en ese momento. El otro día estaba ahí
Digo, yo esto lo vi. Esto fue cuando yo hice boliche, Me acordé que era 2003. Y entonces me pongo a investigar otra vez sobre eso para armar un techo de luces. Cuando me pongo a investigar eso, conozco unos pibes que hacían controladores MIDI, MicroFX, se llamaban en esa época, y querían que me hagan uno. Ahí ya conocí a Miranda Pafundi, tuvo una escena muy linda de Buenos Aires, muy del under. Y si no, mi controlador me lo armaban estos pibes. Cuando voy al estudio de los pibes, dicen, che, te quiero mostrar algo. Nos tienen unos LED de Japón que. Digo, yo estaba con los LED de alto brillo que se iban a venir con todo porque había que bajar el consumo. Había como mucha inversión porque había que bajar el consumo eléctrico del planeta, algo así. Te estoy resumiendo muy rápido. Y esto que tiene la posibilidad de importar cosas y entran unos LED de alto brillo RGB. Entonces les cuento, mira, estoy haciendo una cosa en Cocoliche con tubo ese buque bardo, me dice. Y yo no, pero te digo esto porque digo, ¿por qué no lo hacemos con LED, con puntitas de LED? Y si yo me estoy armando un software, le digo, para controlar los tubos, o sea, cada tubo es un píxel, le decía yo. Y ahí empecé como a armar como toda esta idea. Hoy en día, obviamente que es mucho más común hablar de eso. Bueno, pero Terminamos, naciste muy muy desde lo analógico, claro, y jugando el terminamos, científico loco sí, en tu casa. terminamos armando el techo. A mí me gustaría compartir imágenes, pero no sé si podemos probar, si comparto imágenes Vamos. y se corta el video, se corta el audio. A ver. Voy a compartir, a ver si les puedo mostrar unas fotos. Ahí me Ahí escuchan, está. ¿no? Hay audio, sí. Bien. Por cucaracha me dicen que nos quedan 10. Bueno, ahí le voy a mostrar Cocoliche. Esto fue Cocoliche, el primer club que armamos. Ahí está Udolf. Y armamos el primer techo de Pixel LED 2003-2005. Nos llevó casi 2 años como desarrollarlo. No es que fue una idea rápida y salió. El boliche estuvo cerrado. Y básicamente fue eso. Era una matriz de 10 píxeles a lo ancho y de 12 a lo largo, creo. Algo así. Y cada 3 píxeles a lo largo era un píxel, ¿no? Era como una Y deformidad. no existía ni MapMapper ni nada, lo No tirabas con existía tu nada. software. Exacto, no existía MapMapper, nada. Solamente nosotros lo inventamos. Yo digo que lo inventamos porque en un momento ya éramos un grupo haciendo esto, ¿entendés? Y ahí armamos el primer Pixel LED. Muchos años no dije nada, porque yo era bastante tímido. Hasta que después de muchos años, eh, ya en el 2008, ahí fue cuando yo me compré mi primera computadora, porque aparte, cuando armamos todo esto, no tenía computadora, seguía en los ciber y todo eso. Bueno, Cocoliche hasta el último momento fue el boliche del tecno de Argentina y ese techo fue como la bandera. O sea, estamos hablando antes del show de Daft Punk, que aparezca con los tubitos y todo esto. Entonces cuando apareció Daft Punk, Cocoliche ya lo tenía. O el Watergate acá en Berlín, esto fue antes. Acá, 2008, fue un día un productor, un dueño de clubs de San Pablo y quería armar su club. Y entonces fue mi primer viaje que empecé a hacer y me fui a San Pablo y armamos Club Vegas. Y en esta época ya era amigo de Iván y Render, los chicos les había contado, y ellos dos me dicen, no, pero armémoslo con un Arduino. Y con un Arduino armamos todo de cero, hicimos las placas, Todo tirado por un solo Arduino, eso por no. un solo Arduino fue. 8 Oh. bits tenía. Y tenía mucho más píxeles, no me acuerdo la resolución que tenía, pero cada puntito es un píxel. Y Y todo con muy un bien el Arduino. recurso del espejo ahí para hacerlo Sí, enorme el techo. sí, sí. Pero era un clubcito. Y eso duró, nada, no sé, duró bastantes años. Entonces, ese fue el segundo trabajo que hicimos así de Pixel. Y ahí le puse Pixel Jockey. Nada, teníamos un software que nosotros capturaba video o tenía videos preseteados. Entonces vos podías pillar las luces, ¿no? Ya en esa época. En paralelo, ya en ese momento nace. Bueno, Modulation empecé a hacer unos módulos para controlar luces porque habilitaban la parte de DMX. Y me acuerdo que hablé con Boris, que tenía un Modulate, y habían venido a Argentina y les mostré lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando después François y Boris crean MadMapper, yo le compartí cosas de estas. Se armó el Mad Live, ¿entendés? Oh. Entonces,
por eso yo hoy en día los sigo conociendo y en un momento fui beta tester del MATLAB y todo eso. Hoy en día uso el MapMapper para hacer todo esto. Ya está, digamos. También pasa con la tecnología que hay gente que se dedica a eso, y más en Europa pueden tener cintura para dedicarle. Si yo hubiese hecho un software por cada instalación o cada desarrollo que hicimos, hubiésemos tenido una empresa de software, pero bueno, hacemos instalaciones, no software. Pero bueno, entonces empezamos a adquirir ya software de otros. Entonces ya usábamos. Acá fue la última vez que programamos un software desde cero y todo el hardware desde cero. Después, 2011, Doma, que es un grupo de diseño de Argentina, querían hacer este robot gigante, iluminarlo, y me escribe Chu, lo conozco, bueno, lo mismo. Y acá armamos otro grupo con Manu Palenque, otro chico que trabajó conmigo mucho tiempo, y lo armó en 4B, en BBBB, también. Ujú. Un software que transformaba de videos, que o sea, el grupo Doma, que armó este proyecto coloso, eran todos animadores de diseño. Ellos diseñaban Locomotion, venían muy arriba, de una etapa muy, muy fuerte, digamos. Entonces le armamos un híbrido para que ellos puedan animar en After Effects y nosotros le traducíamos esos videos a DMX. Entonces, hoy en día funciona con una aplicación, la han evolucionado mucho más. Yo lo hice el primer año y después ya armé ese equipo y me fui, lo dejé. Y después acá hicimos la fiesta de la vendimia, que diseñamos todo este predio, esto lo hizo Alex Torres, yo colaboré con él. Y lo que le muestro en particular acá al lado a la derecha, todo lo que se ve con color es todo es pixel LED. Y acá, para crear esta unidad, digamos, esta cantidad de pixel LED, tuvimos que crear un departamento. O sea, vos tenés en las vendimias de Mendoza licitaciones por video, por sonido, por luces. Y en este momento de la historia de la vendimia y en Argentina creamos un rubro que se llama Pixel LED. Entonces, como una empresa, tuvimos que armar una empresa que sea proveedora de esto. Entonces ahí empezamos a diseñar industria, ¿entendés? Cosas para la industria del mercado. Y como no hay empresas grandes, bueno, ahora en Barcelona tienen a Protopixel, pero no había en ese momento, menos en Argentina, bueno, creamos una empresa que hoy en día sigue trabajando. Y bueno, hicimos, aparte de diseñar todo el escenario, básicamente el escenario también se puede controlar todo con Pixel LED y con video, todo automatizado con el resto de lo que es video, iluminación y todo eso. También hice algunas cositas en Mutec de España, con productos de Protopixel, que acá yo tengo. Ellos me han mandado cosas para que yo siga trabajando con cosas de ellos, cada tanto las uso, me gustan. Está más, para mí, el gusto está más orientado a la arquitectura. Bueno, la Torre Aqua está toda. Sí, y me parece que ellos encuentran un nicho más potente comercial ahí para seguir adelante. Igual el software de ellos está preparado para trabajar en tiempo real. Ujú. A mí me es más fácil todavía el MapMapper seguir usándolo en ese sentido, pero tiene un sistema de hardware y de conexiones por red a distancia que funciona muy bien, algo que el MapMapper o el Arena No, sí, para hacer interiorismo está buenísimo. claro, ¿no? Pero está muy bien para proyectos arquitectónicos, me parece. Está el Madrid es un software también que copa el mercado del Pixel LED. Yo nunca lo he usado, porque siempre, no sé, es como lo miro de afuera, ¿no? Como es una industria muy grande lo que armó esa empresa. Eh, Ujú. con las cosas que tenemos y las cosas que hago, me sirve lo que me rodea, básicamente. Eh, y después, bueno, acá armé otras instalaciones, también con Pixel LED, acá armé una pantalla de baja resolución. Las luces que están adentro son tachos de Parlet, tachos o protones, no sé cómo le dirán en España. Y me armé una matriz también. Entonces, desde ahí lo controlaba con el Arena y con el MapMapper este. Y improvisaba videos en tiempo real sobre la obra de Steve Wright, de Sam Ramin, que nada, fue muy, muy lindo este proyecto. Y después tengo un proyecto personal que son de los pocos que hago, porque siempre se me ocurren cosas muy imposibles y es difícil costearlos, que se llama Luces por Segundo, que básicamente reúne todo lo que
siempre quiero hacer, que es trabajar con la luz y, como video. Y si ven acá en el centro, hay un aro y más chiquitito, y después hay un aro más grande que es una pantalla que por arriba tiene luces. Y lo que hago son hacer sombras y luces. Y armo un set visual a partir de eso, pero lo controlo en tiempo real. Entonces, nada, ahí aparece el juego otra vez del video con la iluminación y el ida y vuelta, ¿no? Porque también aparece muchas alegorías de la sombra de las cavernas. Uso Y una paleta a las primeros dispositivos cinemáticos. cinemáticos, uso mucho las teorías de color de Goethe, de Newton, para la difracción. Me metí mucho en eso en algunos momentos. Me metí mucho a estudiar la astroscopía, eh, la descomposición del blanco. Esta instalación, lo transformé primero en una instalación y de pronto me di cuenta que yo tenía que ver más con el club y lo transformé más en un show audiovisual. Ujú. Y nada, entonces tiene un montón de cosas que me cruzan por muchos años. Esto lo diseñé casi en el 2005 igual, ¿eh? Pasa que lo pude hacer 10 años después. Y hay un montón de cosas que diseñé hace mucho tiempo. El tema es que a veces lo logro, a veces no lo logro. ¿Tenés alguno en mente para dentro de los próximos 10 años? No, hay un montón de cosas que quiero armar. Eh, pero bueno, a veces es difícil financiar. Ahora salimos de una pandemia, estoy reactivándome. La pandemia me dejó de este lado del mundo. Yo vivía en Argentina, ahora vivo en Berlín, haciendo trabajos por todas partes, viajando. Entonces, encontrarle tiempo a eso todavía me está costando, me estoy adaptando. Eh, y también me contamina también un poco estar acá. Yo vuelvo a Argentina y tengo muchas posibilidades de hacer cosas. Yo podría estar muy cómodo en Argentina. ¿No? A mí aparte me gusta estar en Argentina, me la paso bien. Pero también me di cuenta que me encontré con un techo. Y acá esta austeridad, que todo lo que hago yo, no sé, hay muy poco, acá están como viven los mejores del mundo, ¿viste? Los 5 viven acá. Y no lo voy a lograr de ese mismo modo, pero y tampoco pretendo hacer lo que hice allá en Argentina. Pero ese corrimiento que yo encuentro acá, esa austeridad de las cosas que yo hago, como o hacer visuales en algún lugar que no existe, no hay proyectores y todo eso. Pero y los festivales que hay, es como, no sé cómo llegar, no sé cómo lograrlo, no me importa tampoco. Y eso de algún modo me interesa, porque estoy revisando otro tipo de cosas, ¿no? Como ver la escena desde afuera. Entonces valorizo un montón de cosas de las que hicimos. Yo me di cuenta que crecimos con una mirada muy europeizada sobre lo que tenemos que hacer. Entonces empecé a ver lo que yo hacía de un modo, dije, mira todos los inputs que identifico de lo que hago, que no tienen nada que ver conmigo, solamente porque yo quería pertenecer a un lugar. Y esas son las ideas europeizadas que tenemos sobre las cosas que hago. Yo miro muchas cosas de las que hago y pienso que funcionan en Europa. Después cuando vine a Europa me di cuenta, no, esto no funciona en Europa. ¿Entendés? Eso ya lo vivieron. ¿Entendés? Es como Claro. a un músico que hace techno en Latinoamérica viene a Berlín a hacer techno y te mira uno que hace techno y dice, pero ¿por qué haces techno? ¿Qué tiene que ver con vos? ¿No? Bueno, me encontré como un poco. Entonces estoy como en un cachetazo. Entendiendo. Bueno, Sí. hermoso. Martín, tenemos que ir Cerrando. cerrando. Quiero que antes de irte también, para que te vean y lo que haces y para que vean los videos donde podemos encontrar info No, tuya, tus redes, no sé si no, podemos estoy usando pasar algo mucho de I el Love Instagram. You. ¿Eh? Uso, uso mucho el Instagram. Tengo una página, pero más la uso más que nada cuando necesito Vamos al hacer cosas. Instagram entonces. No pasa nada. Y en YouTube están también mis cosas. O sea, lo que usamos todo. No tengo Listo, como lugar. Instagram. Ahora sí Instagram. listo. Lo Bueno, encuentran como I Love You en Instagram.
Y bueno, placer inmenso haberte tenido acá. Y algo, nada, aparte de que nos querés, algo que nos quieres decir para cerrar. No, nada, ya dije un Listo, montón de cosas. perfecto. Mil gracias por tu A vos, tiempo. Búsquenlo como I Love You, que vale la pena. Y felicitaciones. Gracias, gracias por invitarme. por favor. Saludos a todos, muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima charla de SDI.